Romanos 8 nos habla de vivir en el Espíritu. El Señor en estos últimos tiempos, siempre lo ha hecho, pero en estos últimos tiempos nos ha mostrado la necesidad de vivir para el Espíritu Santo. Y nos ha tocado el tema muchas veces para que de verdad vivamos para el Espíritu. El Espíritu Santo, el único ayudador que tenemos, el único que nos ayuda, el único que de verdad quiere que le echemos mano a la vida eterna, el único que de verdad nos puede enseñar a cómo vivir en santidad, el único que nos puede enseñar a nosotros aquí en la tierra, el único que el Padre envió, el Espíritu de Cristo, para que pudiéramos nosotros alcanzar la vida eterna, es el Espíritu Santo de Dios. Encontramos salvación en Jesucristo, encontramos redención en Jesucristo, pero el Padre envió al Espíritu Santo de Dios para que nos enseñara, para que nos revelara cómo vivir en el Espíritu. Prácticamente Dios quería que en este tiempo que estamos en la carne, viviéramos una vida espiritual, como si estuviéramos en el cielo, preparándonos para ese evento grandioso y maravilloso de transformación espiritual cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde ya estaremos perfectos, donde veremos todas las cosas manifestadas, donde veremos a Jesús, a Dios, cara a cara, tal y como Él es. Pero entonces el Espíritu Santo nos ayuda a caminar con Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir en abundancia, a vivir una vida plena, una vida en unidad con Dios. El que hace eso es el Espíritu Santo de Dios. De hecho, dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios hace todas las obras por medio de todos nosotros. Nosotros como instrumentos y el Espíritu Santo por medio de cada uno de nosotros haciendo todas las obras. Si alguien es pastor, es el Espíritu Santo de Dios que le ha dado ese don. Si alguien es evangelista, es el Espíritu Santo que ha dado ese don. Y el mismo Espíritu Santo haciendo la obra por medio de esa persona. Quien levantó a Jesucristo de entre los muertos fue el Espíritu Santo de Dios. Ese poder inmenso, grande y maravilloso vive en ti. Dice en Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En estos 3 versículos vemos primeramente que tenemos solamente vida si andamos en el Espíritu. Si andamos conforme a la carne, atraemos muerte o permanecemos en muerte,
porque realmente estamos muertos. Y el único que puede vivificar nuestros cuerpos mortales es el Espíritu Santo de Dios. Por lo cual, si mantenemos nuestra condición de pecar, de andar conforme a la carne, permanecemos en muerte. Atraemos a nosotros y continuamos en muerte. Pero si dejamos que el Espíritu de vida viva en nosotros, modifique nuestro pensar, cambie nuestro caminar, atraemos la vida eterna a nuestra vida. Atraemos la vida de Dios a nuestra vida. Dios dice aquí en el versículo 3, hablando de la libertad, en el versículo 2, hemos sido libertados por Cristo Jesús. Habla de que la carne es enemiga de Dios por cuanto el pecado está condenado ahí en la carne. Porque nos era imposible desde la carne cumplir las cosas de Dios. Desde nuestra propia carnalidad nos es imposible agradar a Dios. Nos era imposible cumplir las leyes de Dios. Todas las cosas nos son imposibles desde la carne. Mas, si lo hacemos desde el Espíritu, viviendo conforme al Espíritu, atraemos libertad a nuestra vida, vida, esperanza nueva a nuestra vida, y podemos entonces finalmente poder agradar a Dios. De ahí la importancia de que vivamos para el Espíritu. No es simplemente decir que el Espíritu Santo está en mí. No es simplemente decir que Cristo es mi Redentor, mi Salvador, que lo reconozco como mi Dios. El llamado es a vivir según el Espíritu Santo de Dios, según el Espíritu de Cristo, donde nuestra mente es renovada por medio de la palabra de Dios, donde ya no pensamos más en las cosas de la carne, donde ya no vivimos dándole deleite a la carne, donde hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo según la palabra de Dios en una nueva persona, una nueva criatura, alguien nacido de nuevo, alguien que porta el gen de Jesucristo. Dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La única manera de que se cumpla la justicia de la ley es si andamos por medio del Espíritu Santo, si andamos conforme al Espíritu Santo. De otra manera, es imposible agradar a Dios. De otra manera, atraemos muerte a nuestra vida. De otra manera, el camino que nos espera es desastroso. De ahí la importancia de caminar y andar en el Espíritu. De ahí la importancia de tener un corazón dispuesto al Espíritu Santo. De ahí la importancia de tener unos oídos que escuchen, unos ojos que vean. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí no solamente está hablando de las actitudes y de las acciones, sino también del pensamiento. Ahí la palabra nos lleva a algo más interno en nuestra vida. Si pensamos en las cosas de la carne, somos partícipes de la carne, somos partícipes de la muerte, pero si pensamos en las cosas del Espíritu, entonces
pensamos en la vida de Dios, que la vida de Dios es eterna. Cristo vive por la eternidad, Dios vive por los siglos de los siglos y nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos también tener una vida como la de Él. El ser humano se afana por vivir. Si alguien está enfermo, busca un doctor. Si alguien está enfermo, tiene fiebre, toma una pastilla. Si alguien tiene una situación muy grave de enfermedad, se somete a una terapia, va a un hospital, desea que le abran su cuerpo, que lo operen, que le examinen, que lo revisen, porque quiere estar sano, porque quiere vivir. El ser humano quiere vivir, pero Dios está poniendo en tus manos algo más poderoso, algo más grande, una vida eterna. Y nos dice hoy que para poder que esta vida eterna tenga influencia en nuestra vida, es necesario olvidarnos de las cosas de la carne, pensar en las cosas del Espíritu, vivir conforme al Espíritu y abstenernos de toda vida de carnalidad. La vida en el Espíritu va más allá de la vida en la carne. La vida en el Espíritu sobrepasa las expectativas de la vida de la carne. La vida en el Espíritu es una vida conforme a la voluntad de Dios. Es una vida espiritual eterna, no momentánea, como la que vemos con nuestros ojos naturales. La gente nace, fructifica, se reproduce, obtiene cosas, vive, pero después se va, después desaparece, después muere. Vemos que nadie es eterno en esta vida. Por más que quieran salvar su vida, cuando le toque el día de su muerte, van a morir. Sea que se haya alimentado muy bien, sea que haya ganado mucho dinero, sea que haya sido prosperado, sea que haya sido famoso, sea que haya vivido una vida saludable, igualmente no es una vida eterna. Por eso la importancia de vivir en el Espíritu, para que tu vida no tenga final en esta vida carnal, ni tampoco en la muerte espiritual, sino que permanezca en vida. A pesar de que tu cuerpo desaparezca, a pesar de que tu cuerpo se vuelva polvo, tu alma permanezca para siempre. Dios nos da su Espíritu Santo, Dios nos enseña a vivir para el Espíritu. Dios nos motiva a vivir una vida para el Espíritu Santo, conforme al Espíritu Santo, para que nuestra alma viva y permanezca para siempre. Y nos recalca hoy en este texto de Romanos 8 que tenemos que cuidar primeramente lo que pensamos. Si pensamos en las cosas de la carne, atraemos muerte a nuestra alma. Si pensamos en las cosas de la carne, traemos muerte a nuestra vida espiritual. Porque somos seres espirituales. Tenemos un cuerpo mortal, pero es momentáneo. Pero nuestra vida espiritual es importante, aunque no la veamos. Nuestra alma es importante. La palabra dice que el alma que pecare morirá. Normalmente, si te alimentas mal, tu cuerpo muere. Si fumas, si te metes a las drogas, si te das una mala vida, tu cuerpo envejece y muere más rápidamente de lo normal. Pero tu alma, que es eterna, es importante
y muchas veces no le damos el valor que requiere. Por eso el Espíritu Santo, por eso Jesucristo, sabiendo las cosas que vendrían, sabiendo la muerte espiritual que nos acechaba, las cosas que en lo espiritual estaban en contra de nosotros, la culpabilidad que teníamos, viene, da la vida por nosotros, nos rocía para que seamos santificados y nos da su Espíritu Santo. ¿Cómo entonces vamos a rechazar el vivir para el Espíritu Santo? Nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro ser completamente debe estar dispuesto a vivir una vida conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Escucha bien, el ocuparse de la carne es muerte. Muchos dicen, yo no me preocupo, sino que me ocupo. O sea, pero si te ocupas en las cosas de la carne, atraes muerte a tu vida espiritual. Pero si te ocupas en las cosas del Espíritu, atraes vida y paz. ¿Por qué? Hermano, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque la carne no se sujeta a Dios, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios. Por tanto, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El llamado entonces es agradar a Dios para vivir eternamente, no agradar a la carne para morir eternamente. Porque tenemos dos vidas, muerte eterna y vida eterna. Si entendemos bien que el alma que pecare morirá eternamente, entendemos entonces bien que el alma que no pecare vivirá eternamente con Dios. Entonces no vivamos según la carne, vivamos según el Espíritu. Atraigamos vida y paz a nuestra vida espiritual. No permitamos que nuestra alma muera eternamente. No permitamos que nuestra alma vaya a la muerte eterna. Vivamos para el Espíritu Santo y atraigamos vida eterna a nuestra alma. Es el llamado. Es el llamado que nos hace Dios con esta exhortación de hoy. A pensar en las cosas del Espíritu, a aborrecer las cosas de la carne, a vivir conforme al Espíritu y no conforme al mundo. Si el Espíritu Santo de Dios, que todo lo sabe, incluso lo profundo de Dios, sabe cómo vivir eternamente, ¿por qué no habríamos nosotros de darle a Él la potestad, la dirección, la guía de nuestra vida? ¿Por qué no habríamos nosotros de ponernos en sus manos? ¿Por qué habríamos de ser nosotros desobedientes? Sabiendo que la eternidad está frente a nosotros, sabiendo que la vida eterna está frente a nosotros. Debemos dejarnos de guiar por el Espíritu Santo. Él es el que tiene años viviendo. Él es el que sabe cómo podemos nosotros echarle mano a la vida eterna. Dejémonos dirigir por Él. Dejémonos orientar por Él para que podamos vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. No nos hagamos rebeldes, orgullosos, contumaces, altivos, cuando el Espíritu Santo nos diga, sé humilde,
sé manso, sé paciente, deja la ira, deja la contienda, deja la mentira, deja la fornicación, deja la idolatría, deja de levantar falso testimonio, deja de murmurar, deja de criticar. Escuchemos la voz del Espíritu Santo cuando nos dice de las cosas que debemos abandonar, de las cosas que debemos dejar de hacer. Porque el Espíritu Santo nos orienta y nos guía para que nuestra alma no peque, de manera tal que podamos vivir eternamente con Jesús, con Dios, en la eternidad. Es tan corto el tiempo que vivimos aquí en la carne. Para algunos inclusive es más corto que para otros. Para algunos es un día, para otros 50, para otros un año, para otros mucho más, 50 años, 80 años. Enoc vivió 365 años, más que cualquiera de lo que va a vivir alguno de nosotros aquí en la tierra. Ese tiempo que vivimos aquí tan corto en la carne, tenemos que vivirlo para el Espíritu Santo de Dios, agradando a Dios, porque si agradamos en este corto tiempo a la carne, podemos morir eternamente. En este tiempo corto, mientras estamos aquí en la carne, si agradamos a la carne, si intentamos darle agrado a la carne, más que a Dios, vamos a morir eternamente, porque la carne es enemiga de Dios. Entonces, ¿a quiénes somos deudores? ¿A la carne? No, porque la carne trae muerte. Somos deudores a Cristo, a Dios. Vivamos pues entonces, agradando a Dios, para que vivamos con Él eternamente. Pasemos de un pensamiento natural a un pensamiento espiritual. Pasemos de un pensamiento momentáneo y temporal a un pensamiento eterno. Y llevemos una vida conforme al Espíritu Santo de Dios. Cualquier disfrute de la carne, cualquier cosa que podamos nosotros disfrutar de la carne siempre será momentáneo. Simplemente momentáneo. Tal como lo son nuestras vidas, momentáneas, como la neblina, como el frío que viene y se va. Pensemos en lo eterno, pensemos en lo eterno, y lo eterno está es con Dios.